Buenas tardes. Hola, hola. Yes, hola. Okay. First of all, please feel Primero de todo, sentiros cómodos. Realize translator is here. Thank you. So, yeah, please feel comfortable physically. Hasta ahora no me he dado cuenta que tenía una traductora simultánea. There are so many Por holy favor, objects, sentiros cómodos, tanto físicamente como mentalmente. all the holy objects are Hay tantos objetos sagrados, which represent, Buddha's qualities. So they are already todos los objetos sagrados están bendecidos y son representaciones de las cualidades del Buda. mandala. And more than that, I think each and every one of us, Y hay una increíble cantidad de energía positiva que existe ya con el mero hecho de estar en esta at least habitación. Y además de eso, cada uno de nosotros que hemos venido aquí tenemos una intención positiva, o al menos una intención neutra. your heart, Por lo tanto, like the antenna getting cuando on abrimos el corazón, to receive all this positive energy, blessings. es como una antena que se pone en funcionamiento para recibir toda la energía positiva, todas las bendiciones, Which are so todo el positivo necessary, conocimiento, so toda la transformación, for que son tan necesarias y que son de tanta ayuda in order to do that, minimum para poder obtener felicidad tras felicidad. Así que con el fin de hacer esto, we need to set lo mínimo, our heart al principio es que necesitamos past generar una disposición de corazón leaving aside, and also all the future uncertainty concern. dando de lado a toda la mente del pasado agitada, igualmente dejando de lado la incertidumbre del futuro, dejarla a un lado. So you are Y este es el punto en el que uno comienza. Very proving. Oh, okay, okay. Wonderful, wonderful. Ya. Oh, yeah, so like that, yeah. So we take a moment, to set positive motivation Vamos a tomarnos un momento in order to utilize para generar una motivación time, positiva precious time here, to be most con el beneficial, fin de utilizar as well as este precioso tiempo aquí share para que sea el mayor posible beneficio para nosotros, del mismo modo que para que podamos compartir este beneficio con innumerables seres. positive intentions or positive attitudes. But Hay among tantos niveles diferentes supreme de attitude, intenciones positivas o de actitud positiva, pero entre todas ellas la más suprema es la actitud de la bodhicitta. is simply expressing La actitud de la bodhicitta es simplemente expresar may every single los moment, deseos moments of my time, de todo corazón, existing of my body, spirit, and mind, cada uno de los momentos del tiempo que tengo, be the complete cause of que cada momento de mi cuerpo, palabra y mente que existen sea causa para la felicidad temporal y última de todos los seres incontables. I must actualize fully. Y para poder hacer esto de la manera más efectiva, Then debo hacer realidad la completa iluminación. Y para poder hacer esto, in order to debo aprender have el camino. conducive time, Y Dhamma discourse. para aprender So therefore, necesito un tiempo que sea conductivo para poder aprender, y es este el de la charla del Dharma, y por esa razón estamos aquí. Sé que pueda mi tiempo ser lo más significativo posible. Esto es la motivación que generamos.
En las últimas 2 semanas pasadas So now I'm a bit used to that. estaba utilizando traducción que no era simultánea, que tenía que pararme y ahora estoy acostumbrado a eso. Teaching in English directly, I'm not used to pausing. Al principio, cuando llegué a España, So this is debido a que había estado enseñando en inglés directamente, no estaba acostumbrado a pararme. Y eso es lo que es el hábito, so this is also a sign. cuánto nos puede influir. If we are accustomed to something, just Y es también un signo we can be de que si nos acostumbramos a algo, es solo una cuestión de tiempo. Al final podemos producirnos una transformación, un cambio. Por lo tanto, all of us carry this todos aquí very tenemos marvelous mind. el mismo potencial para la transformación, porque todos los aquí presentes llevamos esta mente tan maravillosa, esa conciencia tan No maravillosa. different than the Buddha. Esa mente o conciencia maravillosa tiene una naturaleza innata y por eso no es diferente a la del Buda. Su naturaleza innata es pura. Born innately with Su naturaleza innata tiene todo el potencial positivo. problems, So the problems, Así que no nacemos de una manera innata con engaños o con negatividades o problemas, sino que los problemas, las delusiones, las negatividades son mucho como las nubes temporales que cubren el cielo, that reason, que cubren el whatever un cielo o el espacio vasto y luminoso. we are going through in Debido a esto, whatever emotional crisis, cualquier dificultad por la que estemos atravesando, cualquier obstáculo que tengamos en la vida, cualquier crisis emocional por la que estemos pasando, temporary happiness, as well cualquier as in obstáculo spiritual que obstruye nuestro progreso, nuestra felicidad temporal y también nuestros logros espirituales. very, Todos estos son very, temporales there's no weight in there, there's no substance in there. y muy burdos. You see, so No tienen peso ni sustancia. I was so used to speaking directly. Por lo tanto, del mismo modo de lo que acabo de decir, de cómo os he contado que estaba tan habituado a hablar directamente, pero porque en 2 o 3 ocasiones he dependido de un traductor y dependiendo de él necesitaba hacer pausas. Ahora me he acostumbrado a eso y ahora tengo una traductora que te está traduciendo simultáneamente y me está costando mucho. So this all the virtues, Y esto es lo que demuestra la cualidad de nuestra mente. Buddha's Dharmakaya wisdom, Todo lo virtuoso, todas las cualidades iluminadas, la mente omnisciente de Buda, la mente del Dharmakaya, incluido la bodhicitta, incluido el logro directo, la experiencia directa de la vacuidad, incluyendo la compasión, incluyendo el amor y la compasión, la renuncia, incluso incluso la virtud básica de la paz interna es tan difícil, está tan lejos de nosotros. Todo lo que es posible son problemas, delusiones, crisis. Abandonamos, nos sentimos como que eso es como el principal poder, el entorno principal en el que estamos. Y eso en sí mismo es un entendimiento erróneo, es una visión errónea. Por lo tanto, creo que es muy importante reconocer quién somos realmente, cuál es nuestro valor interno, cuál es nuestro potencial real. Esa es la base sobre la que podemos desarrollar el resto de cualidades, toda la felicidad, desde una felicidad temporal a una felicidad eterna, ¿no? Así que ahora vamos a tomar un momento, dedicar un momento de tranquilidad para simplemente decirnos a nosotros mismos: mi naturaleza, mi potencial es la naturaleza búdica, el potencial del Buda, el potencial de toda la felicidad y de todo lo positivo. Entonces, intentar dedicar un momento ahora a pensar así.
reflexionando interiormente así. And some of you may not feel it. Ver Some of you cómo de profundo no vais a ser capaces de expresar esto. Alguno de vosotros puede que no lo sientan, alguno puede que lo sientan, may even feel that que definitivamente sí lo sientan in fact y sientan que lo han encontrado, y alguno de vosotros puede que incluso sientan awaken in very great degree. que de hecho todas esas cualidades And positivas some of you may even find that se right están now, despertando momento a momento en un gran grado. to think positive, Y alguno de vosotros puede que os sintáis que tenéis la mente completamente negative emotions, llena de nubes, anxiety, anger, frustrations, y tener la fuerza principal de la mente, las emociones negativas, la ansiedad, el enfado, el aferramiento, just feel la frustración. Buddha Si tenéis este lado negativo, then, simplemente sentir la presencia del Buda, Dharma y Sangha y if you are sentir que estáis bendecidos para purificar y transformar. potentials, then you should feel rejoiced. Si os habéis dado cuenta que ya habéis desarrollado estos potenciales, deberíais alegraros mucho Joyous effort. y tomar la fuerte determinación. May already achieve Voy a continuar con esfuerzo entusiástico este camino. Buddha already, and Y a uno de vosotros puede que ya seáis Budas, then please si bless ya us. sois Budas. Aquí simplemente estáis para apoyarnos al resto de nosotros. Por favor, bendecidnos. Who really you are. Vamos a dedicar un momento a reconocer quiénes somos realmente. Okay, thank you. Gracias. Yeah, so as I mentioned before, and all the scriptures, Como he dicho antes, both in Sutra and Tantra, that you see that Buddhas have todas las escrituras, ambos de Sutra y Tantra, que podemos ver, already stated through their omniscient finding that the entire numberless los sentient Budas all of us han declarado por medio de su omnisciencia danger. que todos los seres incontables, todos nosotros, tenemos el potencial búdico. Nuestra naturaleza verdadera es la naturaleza del Buda, Under the control of pero a la vez, al mismo tiempo, then siempre que estemos bajo el control de karma y engaños, that we
o delusiones. Entonces, that is regarded as a samsaric sentient being, not an enlightened being, a samsaric sentient being. Siempre que estamos en esta condición se nos considera seres sansáricos, no seres iluminados. Defined by whether we are under the O control. sea, seamos seres sansáricos o no, depende mucho. Even though they are not Está definido si estamos o no bajo el control del karma y de los engaños. E incluso, aunque no son nuestra naturaleza auténtica, inherente, innata, debido a nuestra carencia de despertar al camino, purpose of Buddha nos hemos oscurecido. is Así que to get away el propósito de que el Buda revele el Dharma es para nosotros el despertar, condemnation es para que nos liberemos de estar bajo el control o bajo la contaminación therefore que producen el karma y los engaños. taught these Por lo tanto, which is Buda enseñó los estadios del camino, to use to transform ourselves que es la herramienta controlled by para que para usar, get que nos permite transformarnos a nosotros mismos, de estar controlados bajo el karma y los engaños, that freedom is poder liberation. liberarnos del karma y de los engaños y liberándonos de ellos poder hacer realidad la libertad que llamamos liberación, y no necesariamente eso tiene que ser Stages of liberations. la iluminación. Generally, Hay diferentes niveles de liberación. three kind of liberations. En general hay tres tipos Solitary liberation. de liberación. So the La highest liberación del oyente, la liberación del Buda solitario y la liberación Mahayana. Y el estado más alto de liberación se llama iluminación o budeidad. we can experience, Pero gradual liberation. antes de obtener From the esos very first day, estados podemos experimentar liberaciones cada vez más grandes desde el primer día que saboreamos el Dharma, deconstruction desde el momento the moment purification of karma happens. que empezamos a deconstruir, a destruir las delusiones y se empieza a purificar el karma. The degree of negative. Cada momento, a partir de ahí, And that es un instante de mayor libertad que el anterior so y generally de disminución de engaños y de delusiones. Entonces, eso también es liberación. Así que generalmente method hay 5 caminos, 10 tierras, en otras palabras, método y sabiduría. achieve Estos se consideran awakened state. el antídoto So therefore, o el camino para poder alcanzar el estado despierto. Por lo tanto, we have to learn con el fin de hacer eso, from someone who is expert tenemos que aprender in that journey. Someone who have traveled. de alguien que sea un experto That's Buddha himself. en ese viaje, So alguien que haya hecho ese viaje. the path that we're going to learn is Buddha's Y ese es el Buda mismo. and El camino que vamos a aprender son las enseñanzas del Buda the teacher that we're going to talk about y is the Buddha. And Buddha Y can el be maestro del que vamos a hablar aspects. es el propio Buda. One of the terms that we use is Y Buda puede manifestarse de diferentes aspectos. Uno de los términos que utilizamos es el de guru. Y esta noche el tema es la devoción al guru. the two major Por lo tanto, headings en el Lanrin in order to se hacen discuss unas categorías. the entirety of the Buddha's teaching. First one is Hay dos principales encabezamientos para dividir las enseñanzas del Buda. El primero se le llama la raíz del camino, actualizing, la práctica de la devoción al guru, then how to lead through y the después de actualizar o hacer real al maestro, the
está el encabezamiento de cómo proseguir en el camino, y es la parte del Landring que explica los estadios graduales, ¿no?, que hemos de recorrer. Aunque en el camino hay enseñanzas extensas. Se considera, Lama Tsongkhapa lo considera el tema de la devoción al Guru tan importante como el resto del cuerpo de enseñanzas del camino, porque sin el maestro, sin la raíz del camino, la práctica de la devoción al Guru, sin esto no es posible que podamos hacer realidad todos los beneficios que se obtienen a lo largo del camino. Aunque en nuestro mundo ordinario, en el conocimiento ordinario, tenemos que depender de un maestro, de un experto, incluso para cocinar, aprender a cocinar, necesitamos aprender de otros. Entonces, el viaje a la iluminación, que es algo que nunca hemos hecho, más todavía tendremos que depender de alguien. Y esa figura de quien aprendemos, lo puedes llamar Buda, lo puedes llamar Guru, lo puedes llamar maestro, lo puedes llamar amigo espiritual. Hay muchos diferentes tipos de términos que encontramos en las escrituras. So now, the path that what we're going to learn, it is concerning, el camino que vamos a aprender se refiere a algo que está más allá de nuestras experiencias ordinarias, de nuestras capacidades ordinarias. Por lo tanto, el camino es muchísimo más profundo, muchísimo más complejo que cualquier otra forma de conocimiento avanzado que podamos ser capaces de aprender en nuestras instituciones. Uno de los aspectos de la profundidad del camino es obtener la experiencia por haber aplicado esos caminos. Caminos como el del amor y la compasión, la bondad amorosa, la sabiduría. Eso es el camino, con el fin de poder experimentar el mayor beneficio posible en el camino del Dharma, en amor, compasión, en sabiduría, en bondad. Tenemos que habituarnos, tenemos que aplicarlos en nuestra experiencia. Y esta experiencia tiene que ser a un nivel muy profundo de nuestra consciencia. Por lo tanto, simplemente conocer intelectualmente, tener un conocimiento intelectual, no nos va a permitir alcanzar el más grande beneficio del Dharma. Por lo tanto, el maestro también, de quien, o la enseñanza que aprendemos, tiene que tener la técnica, las bendiciones, que marque que sea algo que vaya más allá de nuestro nivel intelectual. Y para poder hacer eso, el maestro que nos ofrece el Dharma o las escrituras que él enseña tienen que tener unas cualidades extraordinarias. Las cualidades those qualities are not something easily can be actualized or easily can be. Cualidades que no son algo fácil de conseguir.
it is necessary Por lo tanto, to understand, those es necesario of the perfect teacher. entender So once we find esas the características qualified teacher, del perfecto maestro, de modo que una vez que hayamos encontrado un maestro cualificado, we can entonces, receive the maximum benefit of it. por medio de la confianza, So therefore, the topic podemos recibir el mayor beneficio del camino. the characteristics Por lo of the tanto, teacher. So el just tema having the del que vamos a hablar hoy again is not es el de las características del maestro. Y solo actualize eso no es suficiente the student, the practitioner, para the spiritual seeker. actualizar o hacer realidad totalmente los beneficios del Dharma. También el estudiante, el practicante, el buscador espiritual, también necesita estar equipado de cualidades, de características. No todo el mundo tiene la capacidad de digerir el Dharma. The basic intelligence is not good enough. The spiritual practitioner No se trata de tener una inteligencia básica, solo, eso no es suficiente. need to have El practicante espiritual, el buscador espiritual, necesita tener unas cualidades especiales que están más allá de las cualidades ordinarias como son la inteligencia. Por lo tanto, el tema del que hablaremos también es cuáles son las cualidades del estudiante. existing of qualified teacher and a qualified disciple is there, then how to relate? Entonces, How to relate? una vez que existe un maestro cualificado y un discípulo cualificado, ¿cómo hemos de relacionarnos con él? ¿Cómo hemos de confiar para hacer realidad el mayor posible beneficio? Such as Entonces ahí relying on thought, relying on action, which están las extensively prácticas discussed in como Lamrim teaching. la de confiar en pensamiento, confiar en acción, So que se explican extensamente en las enseñanzas del Lamrim, del camino gradual a la iluminación. we also Y lo hablaremos, brevemente lo explicaremos. the advantage of También finding es the beneficioso finding perfect spiritual hablar teacher and relying on de las ventajas de confiar, de encontrar un maestro perfecto cualificado y de confiar en él. of Y también es beneficioso hablar finding de las desventajas, spiritual teacher. de las grandes pérdidas que se producen por no encontrar un maestro espiritual perfecto The topics that y la gran desventaja de no confiar en un maestro perfecto. in short, the Estos son los temas de los que vamos a tratar de una manera general. En breve, el tema de la devoción al Guru es un tema muy sofisticado, it can be bit especialmente en Occidente. in relation to Puede ser un poco not so familiar with the culture. duro de entender en relación But then if we porque no estamos tan familiarizados con este tipo de cultura. teaching clearly, Pero then in si fact, se explica this teaching is la enseñanza absoluta de una manera clara, de hecho, one of the most necessary practice, esta enseñanza es maravillosa one of the most beautiful y es una de las prácticas más necesarias. De hecho, practice that we una de las más so preciosas, therefore, we try to una de las más have some fáciles discussion to clear, en la que nos podemos involucrar. Así que hemos de intentar discutir un poco este tema y aclarar cualquier dudas que tengáis o preocupación, especialmente aquellos de vosotros que ya practicáis budismo hace un tiempo exposure in y a la vez, al mismo tiempo, the teachings like in Lamrim or os habéis expuesto a las enseñanzas habéis estado expuestos a las enseñanzas de la devoción al Guru en Lamrim devotion teaching, y habéis asistido a enseñanzas how to say, en las enseñanzas de la devoción al Guru. doubt, so we can, we try to clear Si hay cosas que no estén claras o faltas de from this today's cosas que no hayáis entendido, intentaremos aclararlas. the discussion and hope
hope that we can also do some questions. de estas 2 sesiones. Y espero que al final también tengamos tiempo de hacer unas preguntas y respuestas. Yeah, so so whenever we talk about Guru Yoga or Guru Devotion practice, one thing Siempre that que we may, hablamos del Guru Yoga o la práctica de la devoción al Guru, or una de even las can, cosas trigger some misunderstanding. que puede There's que a sense entendamos, of, submission, o que puede que no your entendamos, submission es esa to one sensación particular figure called de someterse a una persona, de que uno se tiene que someter a una persona en particular llamada Guru. almost seems like yourself losing the independency. Y en esta práctica As if like you are es como que casi tú pierdes tu independencia, very como much, si under fueras, controlled or has to behave, has to do accordingly. si estuvieras totalmente bajo el control And there's a sense de otra of, persona o te tengas que comportar de acuerdo con todo lo que, cualquier cosa que esa persona diga, y hay una sensación de inseguridad en ti, de dudas, rely on such person, si seré capaz and whether such person de confiar will lead me en esa persona, to virtue after virtue, happiness after happiness, benefit after benefit. si esa persona me va a llevar a la virtud, Because of de una virtud después de virtud a otra, de felicidad en felicidad. the conventional samsaric Porque experience of disappointment. Tenemos tanta experiencia convencional sansárica de decepciones And por haber confiado en personas o en objetos, having o bien debido and didn't know how to judge a que tenemos una ignorancia muy pesada or either que nos to ha impedido karmic saber cómo juzgar si es o no beneficioso o si no a oscurecimientos kármicos mistreated others. debido al karma del pasado. Whenever you rely on somebody, you always Haber tratado mal a los demás. or Entonces, cuando confías en alguien, siempre the object that to whom te maltratan a ti, has no quality, no o virtues, literalmente o convencionalmente. no El objeto en capability el que confías no tiene cualidades, no tiene grandes because cualidades, of your reliance. no es capaz So due to that, de then cumplir when we come into a el spiritual propósito de tu confianza. we Y debido a estas cosas, cuando entramos en el mundo espiritual, valid concerns tenemos esta preocupación. and Estas we do preocupaciones encounter, son válidas. all sort of struggles in relation to few points that I've just said, even in relation to Es cierto que entramos en una lucha so therefore en todos estos puntos que acabo de escribir, en nuestra relación maestro-discípulo. Por lo tanto, es necesario the que basic characteristic of a person to whom we aprendamos will rely on. las características básicas que tiene que tener la persona en que vas a confiar. Why we need to rely on? Pero antes de esto, primero de todo, necesitamos entender por qué necesitamos confiar en alguien. And we need to be led by Como someone he dicho antes, who have troubled before. necesitamos aprender el camino correcto y necesitamos que alguien nos lleve, que lo haya recorrido antes, el camino, We need pero aún más que eso. the inspirational figure. Necesitamos inspiration, la figura inspiracional dharma. que nos inspire por su virtud,
que nos inspire por su Dharma o en el Dharma. La razón principal de confiar en un maestro espiritual, la principal razón de entrar en ese camino espiritual es la de transformar nuestro ser ordinario. El ser ordinario que se ve abrumado por las delusiones, por el karma, y a quien le falta las virtudes, le falta mérito, le falta sabiduría. Por lo tanto, el principal propósito es que sea alguien que sea capaz de condicionarte a purificar las negatividades, que te condicione para que puedas purificar las delusiones, que te condicione para poder desarrollar esas virtudes. Eso es método y sabiduría. Y con el fin de hacer esto, el trabajo principal no es el maestro el que lo tiene que hacer. El maestro tiene la responsabilidad de enseñarte el método correcto y el de ser una figura que te inspire. El trabajo principal lo tienes que hacer tú, pero lo que se supone que tú tienes que hacer, como hemos dicho antes, es purificar el karma, purificar las delusiones, desarrollar las virtudes, desarrollar sabiduría, compasión, desarrollar el camino en tu mente. Así que, como ser ordinario, necesitamos a alguien que nos inspire, que nos dedique su tiempo, que podamos generar esfuerzo gozoso. ¿A quién dedicar nuestro tiempo? ¿Con quién generar entusiasmo gozoso? Alguien que nos enseñe el camino correcto, alguien que nos dé una guía correcta. El maestro tiene que ser como un modelo. Y como he dicho antes, cuando se trata del conocimiento ordinario, no necesitamos una figura inspiracional. Es suficiente con adquirir el conocimiento, pero cuando hablamos del maestro espiritual, además de un conocimiento correcto que el que nos tiene que proveer, lo más importante es que es una persona que a través del camino, del viaje, hasta que actualicemos el propósito perfecto que es la iluminación, esa figura tiene que ser una figura que nos inspire. So from that point of view, someone who can able to be your inspirational figure, besides giving you the correct path, then that person Entonces, is, alguien que puede ser nuestra figura inspiracional, además de enseñarnos el camino correcto, esa persona es más preciosa que nadie más. Si alguien es capaz de ser esa figura en tu vida, esa persona es más amable que todos los seres. Por lo tanto, en el Lamrim se dice que tu guru, con lo que se refiere a cualidades, no es diferente a los budas, pero en lo que se refiere a amabilidad, tu guru es más amable que los budas de las 10 direcciones o es más amable que los budas de los 3 tiempos. Dando esa razón que no solo te imparte conocimiento, sino que, y lo principal es que es una figura que te inspira, para que tú puedas hacer de una manera continuada tu camino a la iluminación, consistente, estable. Por lo tanto, esto es algo tan necesario, porque sin un camino correcto de Dharma, sin la condición de que sea una figura que te inspire, el estudiante ordinario sansárico no tendrá ni un momento de libertad del sufrimiento del samsara. Sin esa figura
without that No hay figure, manera que podamos no way we lograr can able to el nivel más alto de achieve cualidades. the greatest, the lasting Sin esa state of figura, happiness. no hay modo que podamos Not lograr only that, we won't even able el to estado achieve más temporary elevado de felicidad we won't able to duradera. Y achieve, no solo eso, ni just siquiera basic, podremos alcanzar virtue, felicidad wisdom. temporal. No podremos lograr So, simplemente virtud so this basic wisdom, y sabiduría and básicas. even Por lo tanto, even a ordinary Esta virtues, sabiduría básica it is so necessary to fulfill your innate incluso las aspirations, virtudes your innate wishes. ordinarias o corrientes son That tan innate necesarias aspiration or wishes is, you know, para which poder, we always express. para As hacer long as posible as nuestra long as aspiración o we deseos have this internos. consciousness of Esta sentient aspiración being, interna always es express algo que siempre this innate expresamos voice, you know. siempre que It's tengamos our conciencia inner voice, de ser un which ser is que always siente, wanting siempre lo happiness. estamos expresando. Es una voz interna And que do todos not los want seres the tenemos, slightest form of suffering, que es la de siempre querer ser felices y de no querer ni más ligera forma de sufrimiento, ni siquiera durante un segundo. Pero el hecho es que toda la felicidad, sea esta momentaria o última, no nos llueve del cielo sin razón ni causa, sino tiene que ser un producto de causas y condiciones del pasado. Por lo tanto, puesto que solo deseamos ser felices, nos guste o no el Dharma, esto es algo que todo el mundo tenemos, que queremos liberarnos de los problemas, queremos ser libres del sufrimiento y solo queremos experimentar felicidad. Más de esto, la voz interna de querer felicidad, aunque no lo llamemos budeidad, de hecho lo estamos diciendo, porque nadie, si le dices a qué felicidad quiere, nadie dirá una felicidad corta, siempre dirá la felicidad más larga, una felicidad que nunca acabe. Te pedirá siempre una felicidad genuina, no falsa. Entonces, esta felicidad genuina y duradera solo se puede lograr cuando haces realidad la budeidad, cuando eliminas completamente todas las delusiones y el karma. Solo entonces puedes experimentar felicidad genuina y duradera, incluidas las cucarachas, perros y gatos, vacas, caballos, todos. Desde lo profundo en nuestro corazón, todos queremos ser felices. Y si tuvieran una lengua para expresar qué tipo de felicidad quieres, si conocieran el término de la felicidad de la budeidad, dirían, esta es la que yo quiero. Es solo porque no conocen el término. Por lo tanto, los incontables seres sansáricos, todos ellos y desde luego todos nosotros, a menos que aún seamos ya budas, todos siempre estamos luchando para poder llegar a ese estado de la budeidad. Seamos o no budistas, seamos o no practicantes espirituales. En el nivel más profundo de nosotros nos esforzamos por poder lograr una felicidad última, una felicidad y una paz duraderas que nunca acaban. Así que desde el punto de vista budista, esa paz que nunca acaba se llama budeidad, solo es el término el que cambia, pero es lo mismo. Así que ahora, con el fin de lograr esos deseos tan internos que tenemos, incluso desde un punto de vista egoísta, para poder lograr ese propósito, necesitamos acumular causas. Sin causas no es posible. Así que las causas son las virtudes, especialmente con el fin de alcanzar la felicidad genuina que queremos internamente. Eso solo puede lograrse con el nivel de virtudes más elevado, y ese es el de la sabiduría de la compasión o la sabiduría de la bodhicitta. Te consideres mahayana o no, te consideres practicante espiritual o no, cuando hablamos de crear las causas mejores y más correctas para la mejor posible felicidad,
So, Necesitas hacer realidad la bodhicitta y la sabiduría que comprende la vacuidad dentro de ti. Por lo due tanto, to that reason, why debido a estas why razones, spiritual teacher, why virtuous friend ¿por qué is ¿por qué necesitamos un gurú? in the most important? ¿Por qué necesitamos un amigo virtuoso? Because virtuous friend, guru, spiritual teacher, Porque es lo más importante que podemos tener. ¿Por qué? Porque el amigo virtuoso, el gurú, el maestro, who has the es aquel que tiene la sabiduría be the inspiration sobre el camino, to que continue tiene to get you engaged la cualidad para darnos inspiración, de modo que nosotros nos involucremos de una manera continuada en la práctica para poder hacer real esta meta, o en la creación de causas y condiciones para poder lograr el nivel más alto de la felicidad, que es la felicidad que nunca acaba de la iluminación. Esta es la razón por la que el gurú es tan importante, porque el amigo espiritual es tan importante. why we need a guru in our life. Esta es la razón principal. Primero, necesitas conocer por qué necesitas un gurú en tu vida. Since the guru figure is so precious and so important, Entonces, puesto then que la figura del gurú es tan preciosa y tan importante, you cannot just pick entonces from al everywhere. mismo tiempo So therefore, eso pone una enorme responsabilidad en el gurú. has to be investigated, has to be searched. The reason is that Entonces, in no case podemos we coger al find primero wrong que teacher, aparezca, tenemos que investigar esas non-virtuous cualidades, thought porque is es un virtuous tema friend, happened with non-virtuous friend, then not only imaginar que encontramos un maestro virtuoso que no es virtuoso, que se le llama así pero que no lo es. No solo tú te van a guiar para acumular causas, no solo no te van a guiar para acumular causas de futura felicidad, sino que te van a influir en acumular negatividades, en acumular delusiones, enfado, apego, confusión y aún más. Y te llevará a fracturas en la relación del gurú y discípulo, que es, desde el punto de vista del karma, es un karma muy pesado. Un maestro que tenga esa capacidad de oscurecer nuestra mente tan intensamente, si lo eliges, eso realmente puede ser malísimo. Y si eliges uno correcto, eso puede ser tan bueno. O sea que lo único que va a determinar que elijas el bueno o el malo es tu juicio sobre las características que posee la persona. Entonces, ¿cuáles son esas características? Aunque las enseñanzas en el Lanrin, the Bodhisattva Mahayanic Sutra, from the Mahayanic Sutra, explain 10 qualities. A partir del Sutra Mahayana del Bodhisattva de Maitreya, explica 10 cualidades de un Guru Mahayana. Luego está las cualidades del maestro del Vinaya, del maestro que te da los votos del Vinaya, y luego explica las 10 cualidades del maestro tántrico. The Mahayanic Guru here is referring to someone that who can, lead through the El Guru Mahayana aquí es alguien que puede llevarte a lo largo de todo el camino Mahayana del Sutra, a través de las prácticas de los 3 aspectos principales del camino. Te causa que renuncies al samsara, te inspira a desarrollar la bondad amorosa, la bodhicitta, la vacuidad, la ausencia de identidad del yo. Te lleva a través de los 5 caminos y las 10 tierras. El Guru del Vinaya es alguien que te confiere
los votos de pratimoksha can lead to the o de perfect, liberación individual, como los votos de representation los monjes de la sangha, tantric guru, y que te someone lleva who, a on the la basis observación perfecta del camino. Y el gurú tántrico es leading alguien to the Mahayanic, que sobre la base then leading through de llevarte the generation and a través del completion camino stages y tierras mahayanas, te lleva by initiating and a los estados de generación y de consumación del tantra, dándote iniciaciones, then leading through the process of the generation dándote and completion stage, votos tántricos cause us to actualize. y llevándote a través del proceso de generación, los estadios de generación y consumación. Y así te crea las causas para que puedas, creas las causas para que puedas alcanzar la iluminación. Así que cada campo, aunque las 10 cualidades básicas son las mismas, pero cada campo tiene algunas cualidades específicas que te cualifican para ser un maestro en ese campo y para tomar esa responsabilidad. Entonces, en lugar de ir una por una, lo principal, como dice Maitreya, en la primera línea que podéis entender, la primera cualidad del maestro es que tenga una moralidad pura, la segunda es que tenga serenidad, ¿no? Y la tercera, profundamente pacificado, ha de ser alguien profundamente pacificado. La primera se refiere a la virtud de moralidad, la segunda a la concentración, la tercera a la sabiduría. En breve, se está refiriendo a los 3 adiestramientos superiores. El maestro espiritual, seas maestro de Vinaya, maestro Mahayana o maestro de Tantra, el fundamento de la práctica de esa persona tiene que estar entrenado en los 3 entrenamientos superiores. Sea que desarrolles prácticas de Vinaya, sea que desarrolles prácticas de Mahayana, de Sutra o prácticas Mahayana de Tantra. Sin la base de los 3 adiestramientos superiores, nada se puede desarrollar. Así que cuando el maestro espiritual, él mismo guarda una ética pura, eso en sí mismo le cualifica como para ser una aspiración perfecta de la que acabamos de hablar, lo importante que es. La moralidad del maestro espiritual, un maestro espiritual que observa la moralidad, ese maestro tendrá confianza para poder enseñar a su discípulo que cultive también la práctica de la moralidad, que es la raíz, que es la base para que puedas obtener concentración y sabiduría superior. Y no solo eso, como hemos dicho antes, el maestro espiritual no solo te da conocimientos, y tampoco es solo una figura de inspiración, sino que necesita tener la capacidad de transmitir al estudiante las bendiciones. Eso es lo que he dicho antes. No es un conocimiento ordinario, el conocimiento espiritual está más allá, incluso más allá de la sabiduría más grande en el mundo, ¿no? Como la sabiduría de la medicina y otras. Entonces, aquí lo que se requiere es que haya una transmisión para que pueda el discípulo desarrollar el camino. Y para que haya una transmisión, la bendición del camino al discípulo, primero el maestro mismo necesita él practicar sin ser la práctica que enseña. Si tú ser la práctica que enseñas, no tienes la base para transferirla. Así que, como se dice en el Sutras o en el Landry, sin tú mismo domesticando o subyugando tu propia mente, ¿cómo vas a subyugar a la de nadie? Por lo tanto,
Aquí lo que estamos diciendo es que si tú no observas la moralidad, entonces no podrás hacer que tu estudiante, producir el Dharma en tu estudiante, producir transformación o subyugación, o subyugar la mente, el discípulo. Subyugar todos los engaños de la mente. Lo que realmente sirve, lo que hace realmente un servicio para tener la capacidad de dominar tu mente es la moralidad. La moralidad es como la mano que puedes utilizar para coger una navaja, un cuchillo y cortar una patata. Sin la mano, aunque haya un enorme cuchillo, no la puedes usar. Pero si tienes una navaja y la mano, pero te dedicas a cortar en todas las direcciones, la patata no la puedes cortar. Sí que necesitas una disciplina, que es la mano, que es la fuerza real, la moralidad, y luego necesitas concentración, que es dirigida a un punto, y luego necesitas la sabiduría, que es muy aguda como una navaja, y entonces así obtienes la sabiduría, eliminas toda la obstrucción a la liberación, a la iluminación. Si el gurú o el maestro espiritual es una sangha, alguien que observa los preceptos de la sangha. Si desde el principio el maestro es un maestro laico, como budista, maestro espiritual budista, es básico la disciplina moral del laico, que es el voto de refugio y los 5 votos laicos, 5 preceptos. Si el maestro espiritual se esfuerza por observar los 5 preceptos, los preceptos básicos Pratimoksha, si él tiene muchos problemas para mantenerlos, estos 5 votos laicos, es de sentido común que tendrá muchas dificultades para hacer que su discípulo pueda también observarlos y así desarrollar los 3 adiestramientos superiores. No matar, no robar, no mentir, no conducta sexual incorrecta y no tomar intoxicantes, ¿no? Estos son los 5 votos básicos laicos. Seas laico o sangha, desde el principio, si digamos que eres laico, desde el principio puedes ser un gurú, un maestro espiritual, pero el trabajo del maestro espiritual es ser causa de que el discípulo desarrolle la práctica de los 3 adiestramientos superiores. El primero de ellos es la moralidad, así que el principio moral básico, el mínimo, los 5 votos laicos, los tiene que mantener, porque si no puedes ser muy inteligente, un gran erudito, dar increíbles y vastas enseñanzas, conocimiento intelectual, pero realmente causar que el discípulo desarrolle el camino no podrá. Será para él un reto, ¿no? Por lo tanto, en las enseñanzas se dice que es una cualidad muy importante es la conducta moral, como mínimo los 5 votos laicos. Luego, la concentración. La concentración aquí, si eres un maestro de Vinaya, es el samatha básico. Si estamos hablando del Guru Mahayana o Tantra, aquí la segunda cualidad, la serenidad, se debería referir al aspecto del método del camino, como la gran compasión, la bodhicitta. Entre los 6 parámetros, hasta concentración, todos son aspecto de método. El 6º, que es la sabiduría, es el aspecto de la sabiduría. Entonces, esta serenidad, esta cualidad de serenidad,
Si la tomamos como las cualidades de un maestro Mahayana, aquí serenidad se refiere a que tu corazón está totalmente húmedo, completamente lleno de amor y compasión genuinos hacia tu discípulo. El aspecto de sabiduría para el maestro de Vinaya, tanto como para el maestro de Mahayana, del maestro inferior, del vehículo inferior, el que causa la liberación del vehículo inferior. Entonces se refiere sobre todo a la ausencia de identidad del yo. Lo mejor es conocer la ausencia de identidad de los fenómenos, pero por lo menos que conozca la ausencia de identidad del yo. Alguien que vive su vida con una actitud como sin un yo, ¿no? Muy entregado, ¿no? Una actitud que sobre todo se centra en el interés y en el bienestar del estudiante, no en el suyo propio. O sea, que tiene menos aferramiento a sí mismo, aunque en la enseñanza se habla de profundamente pacificado al conocer la vacuidad. Los comentarios dicen que si tienes el logro de la vacuidad es lo mejor, pero si no lo tienes, por lo menos eres alguien que ha cultivado esas prácticas y vive en esas prácticas, incluso en un modo un poco forzado o artificial. Así que la cualidad básica del maestro que estamos buscando es alguien que tiene una buena disciplina moral, alguien que está pacificado mentalmente, sea por medio del samatha o sea por medio de un intenso amor y compasión, y alguien que realmente tiene una idea carente del yo, de sí mismo, ¿no? Y además de todo eso, esta es la base, y además de todo eso, definitivamente tiene que ser alguien que tenga más conocimiento que tú, si quieres considerarle tu maestro, porque si no, no tendrías nada que aprender, ¿no? Y a la vez, si quieres ilustrar estas tres cualidades básicas, además le añadirías otra cualidad, dos más. Una sería, como dice Maitreya, si es posible, tener las 10, si no, las 3 básicas, y si no, por lo menos 5. O sea que además de las 3 básicas, deberías añadir amor incondicional por el estudiante, preocupación, una enorme sensación de querer cuidar al discípulo y una compasión genuina. Y la última, la segunda, sería tener mayor conocimiento de las escrituras que el estudiante. Entonces, estos serían las 5 características básicas del maestro que hemos de buscar en alguien en quien vamos a confiar o vamos a considerar nuestro maestro espiritual. Un maestro espiritual que no tiene una disciplina moral, no deberíamos confiar en él. Y alguien que es peor y está menos subyugado o domesticado que nosotros, tú que sientes que el samsara es tan miserable, estás buscando un camino espiritual y cuando vas a ver a tu guru está todavía más inmerso en los problemas, tiene una mente más inestable que tú. Entonces, ¿cómo te va a sacar del samsara si él está más metido que tú en el samsara? Así que
grasping to possession, grasping to name, Cuando fame, entiendes grasping to respect. que la persona se aferra mucho a las posesiones, al nombre, a la fama, But here you are spiritual seeker. There are two a extremes. ser respetado, a todas las preocupaciones mundanas. You know, and you need Y someone tú, to un inspire, buscador espiritual, someone to que teach. realmente quieres renunciar a todo eso y necesitas It's even more a alguien que te grasping. inspire, a alguien que te Then surely enseñe. understood. Pero tu maestro está completamente aferrado a eso, incluso más que tú, entonces está claro, entenderás que no es la persona adecuada y lo dejarás de lado. Esto está muy claro. Pero para hacer esto, cuando buscas un maestro espiritual, no deberías utilizar tus emociones, no deberías usar las emociones. Es un ejemplo en las enseñanzas que dice que no seas como un perro hambriento que se encuentra en la calle carne. Cuando eres un perro hambriento que encuentra un trozo de carne, le da igual, se abalanza la carne, da igual que sea esté no en mal estado. Entonces, como esto es un tema tan importante en tu camino, ¿no? En tu práctica espiritual, y bueno o malo te va a afectar enormemente hasta tu iluminación. Y si el viaje toma 3 incontables eones, si algo va mal, eso te va a afectar enormemente, ¿no? En todo ese tiempo, ¿no? Si son beneficios, te va a beneficiar todo ese tiempo que dura, hasta esa cantidad de tiempo hasta la iluminación. Entonces, por eso se dicen las enseñanzas, no hagas como el perro hambriento que se abalanza a cualquier trozo de carne que ve. Por lo tanto, no utilices las emociones básicas que son muy superficiales, que no utilizan la base de sabiduría que tenemos, sino utilizan más que nada el aspecto sensorial de la mente, la sensaciones. En primer lugar, esto es algo que ya es una mente alucinada y además se basa mucho en la distracción de los sentidos. Por lo tanto, podemos cometer muchos errores. Así que realmente tenemos que utilizar nuestra mente de sabiduría, y la mente de sabiduría no es otra cosa que conocer estas características que estamos explicando y conocer saber por qué estás buscando un gurú. Necesitas tener muy claro tu propósito. Tu propósito en encontrar un gurú no es tener a alguien con quien irte a tomar una pizza, no es tener a alguien con quien tomarte un café, no es alguien que cuando te sientes solo puedes llamarle por teléfono y decirle, gurú, dime algo que me encuentro muy solo. Encontrar a un gurú no es así, pero muchos lo hacen. O el gurú es muy guapo. Es muy atractivo. Yo creo que voy a tomarle como gurú. Ese es un enorme error. Decir, este gurú tiene una aula tan bonita, tan dulce, le voy a tomar como gurú. Eso es un error también completo. O ese maestro, todavía no gurú, ese maestro enseña exactamente lo que quiero oír. Entonces, esto sin duda tiene que ser mi gurú. Nosotros, seres samsáricos, lo que queremos oír y de un modo muy samsárico. Y cuando los gurús hablan realmente del Dharma verdadero, suele estar siempre en contradicción con el modo samsárico de pensar. No un poco, totalmente, porque el Dharma es el antídoto al samsara. El Dharma es el antídoto a lo mundano.
a las ideas mundanas, a las experiencias mundanas. Así que cuando un maestro verdadero, genuino, habla del Dharma real, siempre estará como señalándote las faltas, el enfado, y te dirá, el enfado no es bueno. Un momento de enfado destruye 3 eones incontables de acumulación de bondad. En un instante se destruye. Te dirá eso, y nosotros oímos eso y nos enfadamos. Vengo aquí y este profesor todavía me deprime más. Hoy llego un día enfadado y además vengo aquí y me dice el gurú que lo he hecho fatal. Me he enfadado 2 o 3 veces hoy y vengo aquí, el gurú me dice lo horrible que es, o sea que gurú no me gusta. Así alguien que se comporta de un modo totalmente samsárico, que está de fiesta, está bebiendo, que es el puro samsara, y eso se adapta tanto a nuestro propio samsara, a nuestras sensaciones, nuestra mente sensorial. Nuestra mente sensorial es siempre que los objetos sensuales samsáricos surgen, nos excitamos y nos ponemos muy felices. Pero de hecho, estás añadiendo más y más gasolina, más combustible al fuego. El Dharma, siempre que escuches el Dharma verdadero, es bastante duro. Porque cuando el verdadero profesor de Dharma enseña el Dharma, necesita señalar las faltas del discípulo. Necesita señalar justo en tu nariz, decirte tienes esta falta. El enfado es una falta, tienes muchos deseos y apego. Eso es erróneo y eso te tienes que liberar de eso. Hoy en día, si haces eso, tu gurú se le llevan a juicio. Se le llevan a juicio o se le pone juicio. Eso es por lo que cada vez hay los seres realizados, cada vez están más comedidos. Y no, parece que no les dejamos enseñar sus cualidades de gurús. Gurú tienen ahora que enseñar... No sé, o sea, como debería ser que el discípulo se ajuste al gurú, pues la situación actual es que el gurú te tiene que ajustar al discípulo. ¿Os imagináis los maestros Kadampas del pasado? Cómo se comportaba la Matisa con Drontampa, cómo Drontampa se comportaba con sus discípulos, y Chengawa y los demás. Cómo Nagarjuna se comportaba con sus discípulos, cómo Guru Shakyamuni se comportaba con sus discípulos. Eran muy estrictos. Eran muy firmes. ¿Por qué? Porque maestro y discípulo tenían una práctica muy moral, muy estricta de moralidad y de concentración y de sabiduría. Hoy, en cambio, si el gurú se pasa más tiempo en la playa, es un buen gurú. Y si el gurú está horas y horas enseñando el Dharma, decimos, este gurú me agota. Si el gurú enseña, nosotros decimos, un gurú es muy aburrido. Si el gurú hace muchas bromas sansáricas, decimos, este gurú es muy divertido. Yo debería ir a sus enseñanzas. Cuando el gurú habla del Dharma real, dice la gente, esto es demasiado duro, ¿no?, para mí. Entonces esto es lo que estoy diciendo. Si no utilizamos realmente la sabiduría de entender el propósito de por qué queremos encontrarnos con un gurú, está el peligro de que las emociones sean las que juzgan a ese gurú como alguien cualificado, ¿no? Y eso puede llevarnos por el mal camino. ¿Qué hora es? Tengo tiempo.
bit stressful? Se está resultando un poco estresante. No. So yes. So No, therefore, no. Really have to be, really have to know, at least these basic qualities, when you look for Guru. Así que But then there are, cases realmente tenemos que conocer por lo menos estas cualidades básicas de un gurú. Pero hay casos que, puesto que el gurú es tan importante, tan beneficioso, puesto que el gurú es realmente algo necesario en nuestro crecimiento espiritual, puede que encontremos, puede ser que nos apresuremos en llegar a conclusiones sobre personas. La gente hace eso y comete muchos errores y de hecho nunca nos falta un gurú. Siempre que aspires al Buda, al Dharma del Buda, Buda Sakyamuni es siempre tu gurú. El gurú Buda Sakyamuni es nuestro gurú raíz y gurú Buda Sakyamuni nunca te va a decepcionar. En la totalidad de sus enseñanzas que ilustran sus 84.000 enseñanzas, si buscas palabra por palabra, todo es beneficioso, inspirador. Como he dicho antes, guru significa alguien que te da conocimientos y que también es una figura de inspiración para ti, que te inspira para poder convertirte en alguien así. Así que Guru Buda Sakyamuni está siempre ahí, es siempre la inspiración perfecta. He enseñado el camino completo, por lo tanto, si realmente quieres crear una relación gurú-discípulo, siempre lo puedes hacer con Buda Sakyamuni. Siendo alguien que no tienes muchas oportunidades para conocer y relacionarte con maestros espirituales o para buscar un gurú perfecto, entonces no necesitas preocuparte ni agobiarte pensando que no tienes un gurú, sino tomar a Buda Sakyamuni. La primera vez cuando te conviertes en budista, tomamos refugio. En el momento que tomamos refugio en el Buda, de hecho, estamos tomando a Buda Sakyamuni como nuestro gurú. Esa figura de refugio es, de hecho, nuestro maestro, nuestro gurú. Ya nos estamos comprometiendo en seguir sus consejos, seguir sus enseñanzas, en actuar según sus enseñanzas, en cultivarlas. Así que alguien que absolutamente sin ninguna duda nos va a llevar al crecimiento espiritual, que nos va a proteger absolutamente de negatividades. Son el Buda, Dharma y la Sangha. Las cualidades iluminadas las representa el Buda. El Dharmakaya es el Buda, el refugio del Buda. El refugio del Dharma es todos sus logros de sabiduría y de método. Todo eso que él ya ha logrado, a lo que ya ha despertado. Ese es el refugio del Dharma. Y la Sangha es el Nirmanakaya, el Sambhogakaya. El aspecto Sambhogakaya, Nirmanakaya de Buda Sakyamuni. O sea que en Buda Sakyamuni están los tres. Y esa Sangha nunca te va a decepcionar. Asistir aquí quiere decir que no es que va a ir contigo a tomarse una pizza o a tomar un café, sino que siempre te va a inspirar. Cuando decimos que el refugio de la Sangha te ayuda, es que siempre te está ayudando a continuar cultivando el Dharma, practicando el camino. Si tomas el refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha, ya has encontrado tu guru. Y además de esto, si tienes el karma y el mérito, cuando encuentras el perfecto maestro tántrico, puedes avanzar y tomarlo como gurú. Entonces, y lo mismo, y si estás inspirado en tomar los votos de Sangha, puedes
moverte hacia esa dirección, pero en el estadio inicial no necesitamos todo esto. Desde el día 1 que nos hacemos budistas tenemos al guru. Por lo tanto, no es algo a lo que tengamos que apresurarnos en encontrar. Es muy importante. Si no tienes un guru, te está faltando una de las cosas más importantes de tu vida. Sí, es verdad. Cuando no tienes refugio en el Buda, sí. Pero no es el caso cuando has tomado refugio en el Buda. Si no has tomado refugio en el Buda, aunque tienes este precioso renacimiento humano, no has sido capaz de conectar con este precioso ser iluminado que es el Buda, es una gran pérdida. Por lo tanto, pero si tienes a Buda como tu inspiración, como tu camino, entonces el resto, tomar iniciaciones, tomar votos, es un proceso gradual. Incluso en este tiempo de vida, si no puedes encontrar un maestro perfectamente cualificado tántrico, entonces eso no significa que no puedas continuar practicando sobre la base del refugio, continuar practicando el Dharma. El día que hayas completamente desarrollado la sabiduría de la vacuidad y la bodhicitta, ya habrás logrado, habrás llegado al 10º bhumi. Antes, 5 minutos antes, o la noche anterior, sin necesidad que tú hayas ido a buscar al Guru, el Buda se manifestará como una deidad, como Vajradhara, y te va a dar la iniciación, y entonces te va a hacer posible que realices el estado de los dos estados del Tantra, entonces estado de generación y estado de consumación. Entonces no es algo que tengas que apresurarte. Si encuentras el gurú perfecto es maravilloso, porque no tendrás que recorrer estos 3 incontables eones del camino común. Eso es un gran beneficio. Pero en caso el caso sea que encuentras un maestro espiritual equivocado y no podrás involucrarte en la práctica del Guru Yoga, eso será un enorme retraso en tu camino espiritual, un enorme daño. Por eso tienes que ser muy serio a la hora de encontrar un gurú cualificado. El ejemplo que dan las enseñanzas es Asanga en relación con Maitreya, que le llevó 3 años realmente a ver a Maitreya, realmente encontrar al gurú perfecto Maitreya. O sea que requiere inmensa cantidad de purificación desde las virtudes comunes, caminos comunes, involucrándose en esos, purificándonos, purificando nuestra mente, purificando negatividades. E incluso el Buda, aunque apareciera, o el Guru, que es de hecho un Buda, apareciera, pero porque tú tienes muy pesados oscurecimientos y visiones erróneas y karma, tenderás a ver errores en esa persona, en ese guru. Por lo tanto, necesitamos entender el propósito. Aunque tu guru realmente no sea el Buda, no sea un Buda, mi propósito al confiar en ese guru no iluminado, que es mi guru, solo es obtener el beneficio de cualquier cosa buena y virtud que él pueda tener, pero con el fin de tener esas cualidades en el discípulo. Se requiere una gran purificación de karma en el discípulo, si no será como Devadatta. Devadatta siempre estaba con el Buda, pero todo lo que el Buda hacía, él lo veía como error. Y el karma que acumuló le llevó a los reinos inferiores. O sea que primero de todo tenemos que conocer el propósito. Y segundo, practicar las virtudes comunes con el fin de acumular la mayor posible cantidad de virtud, el mayor mérito posible.
la mayor purificación posible, y entonces con esas cualidades básicas, cuando encuentres al gurú, cuando confíes en esa persona, eso puede hacer, incluso en una sola vida, ser causa de tu iluminación, e incluso iluminarte en este mismo cojín. Yeah. Any question? So I think maybe better I keep quiet. ¿Tenéis alguna pregunta? Any question? No question, then I will continue. Mejor voy a estar un poquito callado un tiempo. Any question in relation to this, guru devotion? Si no hay preguntas, seguiré hablando. The idea. ¿No tenéis of the ninguna pregunta en teachings of relación guru devotion, con la devoción al gurú, la or idea, anything what I said just now, las enseñanzas sobre la devoción al gurú, or you want to add? o algo de lo que he dicho, Welcome. con lo que no estáis de acuerdo, o queréis añadir algo? Estáis bienvenidos. Yes, of course. Yeah, of course. ¿Puedes considerar al Dalai Lama como un maestro? Desde luego, desde luego. Someone like His Holiness the Dalai Lama. There's nothing. There's Alguien como el Dalai Lama. Scan through entire his life. Everything that he does is inspirational. Si investigas toda su vida, It's ocean of wisdom. todo lo que hace es de inspiración. Está lleno de sabiduría, océanos de sabiduría, como Lama Zopa Rinpoche. Si observas toda su vida completa, desde muy pequeño hasta hoy, todo lo que hace es la conducta del Bodhisattva, la acción del Bodhisattva, las acciones del Bodhisattva, día y noche. No está pretendiendo o intentando ser bueno de vez en cuando o durante un año. Su vida completa. Así que son raros, pero hay todavía gurús perfectos entre nosotros. Again, when you want to relate to Dalai Lama or to Lama Zopa Rinpoche, etc. Y cuando tú quieres relacionarte con el Dalai Lama o con Lama Zopa Rinpoche, pienso que no deberías hacerlo basado en mi recomendación o la recomendación de alguien. Sigue siendo beneficioso para ti establecer la fe sobre la base de la sabiduría. Por lo menos echar una mirada a lo que ha sido su vida, sus actividades, su motivación, su visión. Ellos siempre están hablando de cuál es su visión, cuál es su motivación. Y a la vez, todo lo que predican, eso habla por sus acciones. If someone is asking to recommend, I can so confidently can recommend. But then, if someone already have a certain está preguntando wisdom, que lo recomiendo, yo los puedo recomendar con toda confianza. Pero si alguien tiene un poco de esta sabiduría de discriminar, intenta utilizarla. Intenta utilizar tu propia sabiduría y de esa manera podrás establecer una fe inamovible. Y una vez que has hecho el nudo, no hay nada que lo pueda romper. Así que la relación gurú-discípulo tiene que llegar a un nivel, tiene que establecerse en un punto en que nada la puede destruir. Incluso aunque el gurú, después de que has confiado en él, se comporte como un perro de la calle, perro callejero. Como se dice en el Tantra, de conceder la iniciación, cómo deberíamos ver al gurú humano con el que estamos relacionados. Tu visión de ese gurú espiritual ha de ser
como la visión del Buda o del Bhagavan, o sea, como si estuvieras viendo al Buda mismo o al Bhagavan. También se dice Vajrapani initiation. en el Tantra que concede la If, once you establish iniciación de Vajrapani, relationship, ahí se dice, how should you practice? una vez que estableces una relación guru-discípulo, entonces ¿cómo deberías practicar? ¿Cómo deberías recibir el máximo beneficio? Dice él, siempre refiérete a las cualidades del Guru, observa sus cualidades y de esa manera lograrás las cualidades del Buda en relación con esa práctica. Nunca, ni por un momento, ni por un instante, te concentres en la más ligera falta. Aunque las haya, nunca las observes, nunca te fijes en ellas. Si te fijas en las faltas, eso será un obstáculo para tu iluminación. Así es como deberíamos practicar. Something like example about the relation between Milarepa and Marpa. Milarepa and Marpa. ¿Podría decir algo sobre la relación entre Marpa y Milarepa? Marpa y Milarepa, Milarepa y Marpa. Like in our time, especially in this modern time, when we have a strict teacher. Como hoy en día, especialmente en los tiempos actuales, tenemos un maestro estricto. Cuando el maestro nos da mucho trabajo, sí, no tenemos claro el propósito de por qué confiamos en esa persona, lo sentiremos como una carga. Pero veremos como que el Guru nos está creando muchos problemas y tendremos a sentirnos cansados o una sensación de perder la diligencia y demás. Pero de hecho, hoy en día también, los gurús perfectos, como Lama Zopa o su santidad, están practicando exactamente como Marpa entrenó y ayudó a Milarepa a purificar el karma. Y de manera que pueda actualizar o hacer posible que se convirtiera en un recipiente conductivo para poder recibir el beneficio absoluto del Dharma. Cuando el Guru revela algunas instrucciones y como néctar del Dharma. Debido a que Milarepa cometió muchísimo karma negativo, no solo karma general del samsara, sino particularmente en esa misma vida, mató a mucha gente, destruyó el pueblo en que vivían. Esos oscurecimientos o karma, sin purificar eso, si le das una iniciación o das votos a esa persona, no puedes recibir las bendiciones, el beneficio. Debido a eso, Marpa le dio muchísimas tareas, como la de construir un edificio de 9 pisos y demás. Pero debido a eso purificó su karma y entonces pudo recibir la instrucción de Dharma para meditar y en menos de una vida, en una sola vida pudo lograr la iluminación completa. O sea, lo mismo hoy en día si entendemos estas razones tan claras de por qué los gurús nos hacen hacer muchos compromisos o prácticas, nos involucran en muchos proyectos, nos hacen trabajar mucho en el centro. Es solo para que podamos purificar más rápido nuestro karma y lograr todos los beneficios del Dharma más rápido y todos los logros.
algo This así. is what you're expecting or what? ¿Quieres que te cuente la historia entera de Milarepa? The example Eso es lo que estás esperando. was difficult for Milarepa to copiar. Yeah. To trust in his. Oh yeah. Milarepa. No, solo era ese ejemplo porque Milarepa le costó confiar en Marpa. Yes, because of that, still a lot of karma. That's why he now and then doubted, but he haven't established Marpa as a guru yet. Porque todavía tenía mucho karma. So we also should be skeptical at the beginning. The way for us Él to dudó, pero todavía no había estabilizado, Milarepa todavía no había establecido a Marpa como su guru, y eso nos sirve de ejemplo a nosotros sobre que no debemos ser escépticos. put effort to go and listen the lecture, listen the teachings whenever Dharma centers they organize. Con la diferencia que ahora la tarea que dan los gurús es muy distinta. Ahora nuestra tarea es ir a las enseñanzas en los centros de Dharma. And that is as hard as like what Milarepa going through constructing nine Entonces stories. tenemos que hacer eso sin ver a esa persona como el gurú, To come to Dharma simplemente class is escuchar. not easy. Eso para nosotros hoy en día es tan duro Laziness put you como a Milarepa construir un edificio de 9 pisos. party, your Hoy friends en say, día ir a las clases de Dharma nos cuesta mucho, la pereza nos empuja para atrás, o tenemos una fiesta, o tenemos los amigos que nos reclaman, y entonces dices, elijo la cerveza o las enseñanzas, elijo la pizza o la clase de Dharma. Entonces prefiero pizza, prefiero café, o el tiempo, hoy hace muy mal tiempo. Dices, hoy hace un día malísimo, no voy a la enseñanza. O porque hay que hacer unos donativos en algunos centros, 10 euros o 30. Dices, no voy. Pero en realidad te gastas más dinero tomándote una pizza, tomándote una cerveza, pero no te importa gastar el dinero en eso, o en ir a películas. Pero cuando es el Dharma, dices, 5 euros no, es demasiado. Entonces son luchas que tenemos para muchos, ¿no?, de nosotros. Eso se parece mucho al esfuerzo que tuvo que hacer Milarepa. O sea que tenemos que esforzarnos, aunque nos cueste, debemos esforzarnos, decir, yo debo hacerlo. Esto lo puedo hacer en cualquier otro momento, pero las enseñanzas, ¿cuántas veces tengo? Nunca lo sabes. Entonces hay que esforzarse en ir, intentar ver, puede ser que obtengas mucha sabiduría, o simplemente puede ser beneficio para tu vida corriente, o pues simplemente esa iluminación puede llevarte a la iluminación. ¿Quién sabe? Esas ideas diferentes y razones, aunque te cueste mucho, te llevan a poder ir al discurso de Dharma. Y puede ser que así tengas experiencias muy especiales escuchando las enseñanzas. Puede que obtengas mucha inspiración, o de la enseñanza puede ser que no tengas inspiración, pero sí de la persona que te está enseñando. Sentirte muy familiar con esa persona, muy inspirado, sin ni siquiera entender las palabras, sientes muy cerca de esa persona. Entonces eso quiere decir que ahí hay una conexión con esa persona, que tu karma del pasado te está acercando a esa persona, y puede todavía que no estés 100% segura, y entonces tienes que volver a clase de esa persona, y aunque te pases 20 años yendo a las clases de esa persona, sigas 100% no convencido. Esa es la manera en cómo encontramos un maestro espiritual hoy en día. Para Milarepa, a él, sus maestros anteriores le introdujeron, ¿no? Le llevaron a Milarepa, a Marpa, perdón. Empezó con su primer maestro, enseñó magia negra. El siguiente maestro fue un maestro que le podía enseñar hasta un cierto nivel, pero no todas las enseñanzas de Tantra. Y este maestro fue el que le presentó, quien le habló de Marpa, y por eso que Milarepa fue a visitar a Marpa.
Y le llevó mucho tiempo a Milarepa el observar a Marpa, analizarle, y al final, debido a muchos diferentes factores, la ayuda de la mujer de Marpa, incluso el Cho, que la purificación del karma, que había su sabiduría iba aumentando, porque cada día que pasaba cada vez tenía más claridad su mente. Al final, cuando su mente estaba realmente limpia de karma, Marpa estaba preparado para otorgarle la iniciación, y en ese momento establecieron en ese punto la relación guru-discípulo, y eso fue la causa directa de que pudiera lograr la iluminación en una sola vida. Es algo así. ¿El maestro es único? Es decir, debes tener uno solo en cada momento. Digo porque ahora las nuevas tecnologías te puedes tener contacto con personas que están en cualquier parte del mundo, tienes acceso a mucha información, a muchos vídeos, es decir, tú puedes tener, lo que te permite tener varios maestros, ¿no? Por el contrario, debes buscar uno más cercano y tener esas personas como referentes. The teacher should be just one person in your life, or due to nowadays there are so much internet and you can contact so many teachers. Mm-hmm. So teacher is very much depend on individual's capability. The capability of faith, capability. El maestro depende mucho de la capacidad del individuo, la capacidad de su fe y la capacidad de llevar a cabo las instrucciones del guru. Así que si tienes numerosos gurús, siempre que recibes enseñanzas, siempre que pides consejo, no necesariamente todos los gurús te van a dar el mismo consejo o los mismos compromisos, las mismas prácticas. Pero a la vez, una vez que confías en el maestro, una de las prácticas más importantes es también uno de los modos de realmente obtener el mayor beneficio de la relación es seguir las instrucciones absolutamente. En ese caso, si el consejo viene en un número de prácticas, en acumular oraciones y prácticas o páginas de un libro. Algunas veces solamente tenemos 24 horas y a la vez tienes obligaciones familiares, trabajo. Algunas veces no puedes cumplir lo que te han dicho el guru que hagas. Y algunas veces cuando no puedes cumplir, tu mente se siente como preocupada, aunque es algo que te beneficia. Hay veces que estás muy preocupado. La cuestión es que si tú lo puedes organizar, puedes tener muchos gurus. Atisha en el pasado tenía 173 gurus. 107, gurus. Pero hay un maestro Kadampa que decía un gurú, un maestro, una deidad y una práctica. Y muchos lograron la iluminación en una sola vida. La Atisha también ha dicho 507. Atisha, bueno, tenía 507 gurus y también en una sola vida logró la iluminación. Quisiera añadir algo. En caso de que tienes la responsabilidad de mantener un linaje de una iniciación o una transmisión oral o de un comentario o votos que quieres pasar a nuevas generaciones, a discípulos, entonces algunos gurús puede que no tienen todos los linajes
you may need to rely No on, necesariamente un gurú tiene todos los linajes. you know, Debido a until esto, that you're collecting all debido al the tema de los lineages, linajes, puede ser que confiesen otros gurús 1,000 possible. y así So in puedas that case, obtener todos los diferentes linajes, que pueden ser 100, incluso 1000 linajes. our guru, Ese particular practicante, ese sí que tiene unos deberes diarios inmensos. lot of Y homework. nuestros gurús vivos que nos dan iniciaciones y transmisiones, ellos tienen Every day, muchísimos like me, deberes, small potato, muchísimo small trabajo. potato, Cada día tienen one que... potato, like that. Yo que soy una pequeña patata, una patata sin cocer, About 6 he hours. acumulado muchísimas, Just to do the prayer, just to do the commitment, about 6 hours every day. que me llevan 6 horas. So Solo hacer if oraciones, I need to compromisos work, if I have todos a los family, días. 6 hours is very tough for me. Luckily, I'm young Si yo and I have necesito no family to take care. trabajar porque No tengo que job, mantener una particular familia, job to go on timely. 6 horas para mí sería muy difícil. Menos mal que soy un monje Okay. y no tengo un trabajo en el que tengo que ir a una cierta hora del día. Así que puedo hacerlo. Y solo estoy empezando. Si sigo con vida, voy a ir acumulando más y más transmisiones y voy a tener que dedicarle el día completo a esas prácticas. Eso solo si realmente tomas responsabilidad de querer pasar linajes. Entonces, cada iniciación te obliga a mantener el compromiso ininterrumpidamente, ¿no? Todos los días tienes que hacerlo. Si no, no puedes pasar el linaje a otra persona. Porque lo llamamos un linaje ininterrumpido. Y si tú te quieres responsabilizar en transmitir a otros, tú mismo tienes que practicar así. Si no, no puedes transmitir las bendiciones. Por eso, de algún modo, ser un gurú no es un trabajo fácil. Quería decir una cosa. Mañana que se la va a comer en el ecocentro, será a la 1:30 y todo el que quiera venir puede venir. Hay una hoja ahí en la puerta de salida con el teléfono. Los que tengáis interés, llamáis por teléfono hasta las 12:30 y reserváis para comer en la comida de Nagarjuna. Que se la está muy contentos, como hemos contado antes, que venga todo el que quiera. So thank you very much. Yeah. Muchísimas So gracias. we take short time to dedicate, okay? Dedicate the merit. Vamos a dedicar un tiempo a dedicar los méritos. We all set up bodhicitta motivation. Then during the session we have discussed on Dharma. Al principio de la sesión todos hemos establecido la motivación de la bodhicitta. Durante la sesión hemos hablado sobre el Dharma, particularmente en este tema tan importante de la devoción al Guru. Por lo tanto, sin duda ninguna, hemos purificado mucho karma en este poco tiempo y acumulado colectivamente mucho mérito. Que este mérito colectivo sea la causa completa para que los seres innumerables purifican su samsara, las causas negativas, el karma y los engaños, y actualizar o lograr la iluminación completa lo más rápido posible. Y que este karma colectivo lo dedicamos específicamente para que toda la gente que está sufriendo, los animales, como tantos animales y bacterias que están muriendo en los fuegos del Amazonas, tantos fuegos que hay en el mundo que se activan, y tantos animales que mueren en ellos, y tantos animales que intentan sobrevivir y están ahí entre la vida y la muerte. También y Paloma también ha pedido por un loro y también por un perro que me han pedido que pida en Bilbao. Y también, pues, seguramente sabéis que hay animales, personas que están sufriendo o bien en hospitales
o están luchando por vivir, ¿no? Entonces dedicamos este mérito colectivo para que sea una causa y condición completa para que purifiquen su sufrimiento y sus causas y puedan lograr la libertad y la felicidad. También dedicamos este mérito colectivo por toda la gente buena que hay en el mundo, el Dalai Lama, que Lama Zopa, que son fuente de la paz del mundo, felicidad y virtud, armonía en la humanidad, ¿no? Entre la humanidad. Que este mérito sea la causa completa para que puedan lograr todas las causas y condiciones de tener una larga vida y puedan lograr todas sus aspiraciones. Y también dedicamos este mérito colectivo por toda la gente negativa que causan tanta destrucción y sufrimiento a los demás, a los seres, como los terroristas y demás. Están haciendo cosas negativas y dañan debido a que carecen de mérito y de virtud. Así que desesperadamente necesitan ayuda. Porque no son como nosotros que podemos acumular mérito y libertad para practicar, entonces debemos dedicar por ellos todo este mérito colectivo que madure en esta gente destructiva y pacifique todas sus negatividades y puedan hacer realidad en ellos el amor y la compasión y pueda ser causa de la felicidad de estos seres, todos estos méritos. Y también dedicamos este mérito colectivo a todas las comunidades de Sangha y Sanghas individuales que tengan buena salud, larga vida y puedan lograr puedan llevar a cabo las actividades de preservar el Dharma por medio del estudio de la práctica. Que nunca falten estas comunidades conductivas que pueden preservar el Dharma, que son tan necesarias para la felicidad de los seres. Como Khyentse Lama Zopa Rinpoche siempre dedica por los líderes del mundo, los políticos de las naciones, de los estados, de la sociedad, los líderes en la sociedad también y los líderes en las familias, que todos estos líderes solo cultiven amor, amabilidad amorosa, compasión y que de esa manera puedan conducir a la gente, a su familia, a la comunidad con mucha paz, felicidad y virtud. Y finalmente dedicamos este mérito colectivo por todos y cada uno de vosotros, que tengáis buena salud, larga vida, prosperidad y sobre todo que todos y cada uno de vosotros tengáis vidas lo más beneficiosas posibles para todos los seres por medio de preservar una abundante virtud y tomando muchos preceptos, evitando causar daño a otros por medio de involucraros en las 10 acciones no virtuosas, por ejemplo. También dedicamos este mérito colectivo para este centro en concreto, a los directores del pasado, presente y futuro, los coordinadores espirituales, el comité, a todos los maestros que han enseñado, todos los voluntarios y estudiantes que directa o indirectamente han estado en contacto con este centro, que siempre disfruten de una salud perfecta, larga vida, prosperidad y continúen trabajando para el bienestar de seres incontables. Así que ahora tomaros un momento para alegraros, sentir gran regocijo de cómo somos de afortunados, que en tan poco tiempo, en solo 1 hora y media, he sido capaz de compartir mi vida con incontables seres. Y toda esta virtud, y entonces abrimos nuestro corazón y enviamos todo nuestro mérito a los demás. Que es casi como si ocurriera algo milagroso. No siempre se puede hacer esto, pero hoy sí lo podemos hacer. Y es tan afortunado poder abrir nuestro corazón y compartir todo este mérito con los demás.
Shingam, the Penang, the Wama, the Juan, the Chere, Singwan, the Yas, Shabe, Sede, Bado, Tenjuji, Topso, Chachi, Jango, Jave, the Zingon Peve, Koso, Tobosi, Choso, Kove, Lemon, Tazo, the Jekondo, Shabe, Show. Thank you very much. Good night. Thank you. Muchas gracias, buenas noches. Thank you.